a todos y todas. Bienvenidos a Entre Clases, el espacio donde reflexionamos, enseñamos y aprendemos sobre pedagogía. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, la dimensión política de la educación. A veces pensamos en la educación solo como un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero en realidad está profundamente ligada a la sociedad en la que vivimos y la que queremos construir. Para entender por qué la educación no es neutral, hasta el momento, partiremos de la teoría de reproducción social de Pierre Bourdieu. Él argumenta que la escuela es un mecanismo que perpetúa las desigualdades sociales en lugar de corregirlas. Y dos ideas claves de su teoría son: en primer lugar, el capital cultural como ventaja desigual, donde los estudiantes de clase alta llegan con conocimientos, valores, formas de hablar y de pensar que la escuela tiende a considerar legítimos, y le da ventaja sobre estudiantes de clases populares que no contienen o poseen este capital cultural. En segundo lugar, la escuela legitima la desigualdad como mérito. Y aunque la educación se presenta como un espacio de igualdad, en realidad premia a quienes ya tienen el capital cultural dominante, haciendo que la desigualdad parezca un resultado de un esfuerzo individual en lugar de una estructura injusta históricamente. Para profundizar en esta discusión, hoy nos acompañan dos invitados que trabajan en la intersección entre educación, política y sociedad. Primero, Valeria Vargas, politóloga y especialista en conflicto, y también Gabriel González, politólogo que trabaja en una organización de asistencia humanitaria. Bienvenidos, Valeria y Gabriel. Para empezar, me gustaría preguntarte, Valeria, ¿cómo influye la dimensión política en la educación en contextos de conflicto? La educación en general siempre ha estado permeada por los intereses y las relaciones de poder de las personas tomadoras de decisiones del país. Esto ha influido en qué se enseña, por qué se enseña y a quienes se les enseña, muchas veces ignorando las desigualdades que existen entre regiones del país e incluso ignorando las regiones más afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, es precisamente la dimensión política la que puede influir en romper el ciclo de la violencia por medio de la educación, integrando metodologías flexibles y que se adapten a cada contexto, a las necesidades de aprendizaje de cada población, a los usos y costumbres de las distintas comunidades con pertenencia étnica en el país y por supuesto a las zonas urbanas privilegiadas que no han vivido el conflicto de la misma manera que las zonas rurales. Hacer parte de la educación para la paz debe ser intencional y evidente. Y para eso hay que querer entender el contexto de cada una de las poblaciones del territorio, de los niños, niñas y adolescentes, de cuidadores y cuidadoras, para definir de qué manera se aborda el conflicto armado, sin ignorarlo ni negarlo, sino haciéndoles conscientes de que tienen en sus manos la capacidad de la transformación. Gracias, Valeria. Es interesante pensar que educar es también tomar una postura sobre la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido, Gabriel, quiero preguntarte desde otra perspectiva. Paulo Freire plantea que la educación liberadora permite a las personas reconocer las estructuras de opresión y actuar para transformarlas. En contextos de desigualdad, no se trata solo de enseñar matemáticas o lenguaje o historia, sino de ayudar a los estudiantes a comprender cómo estas disciplinas se relacionan entre sí con su vida y su entorno, dándoles herramientas para mejorar sus condiciones. Desde tu experiencia en el trabajo humanitario, ¿cómo ves el papel de la educación en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de derechos en contextos vulnerables? La educación en medio de contextos de emergencia y de crisis humanitaria es supremamente importante porque allí niños, niñas y adolescentes pueden tener espacios protectores en medio de escenarios relacionados con el conflicto armado o también relacionados con la migración. Y estos entornos educativos y protectores podrían también tener un rol fundamental para que niños, niñas, adolescentes desplazados o migrantes conozcan cuáles son sus derechos, pero además también de conocer cuáles son sus derechos, también reforzar sus capacidades para gestionar sus emociones y también para que puedan tener unos entornos
propicios, por ejemplo, para metodologías flexibles que sean acordes a sus contextos culturales, locales y también pues a sus necesidades humanitarias. Por ello pues es importante la labor de la educación para reconstruir tejido social y para promover derechos en este tipo de contextos de crisis humanitarias. Gracias a ambos por estas reflexiones tan valiosas. Hoy hemos visto que la educación no ocurre en un vacío, sino que está atravesada por relaciones de poder, por decisiones políticas y por el contexto en el que sucede. Como plantea Bourdieu, si la educación refuerza desigualdades en lugar de corregirlas, es fundamental preguntarnos qué tipo de educación promovemos y para qué tipo de sociedad la queremos. Y, como dice Freire, la educación también puede ser una herramienta de transformación si permite a las personas entender su realidad y actuar para cambiarla. Esperamos que este episodio los haya hecho reflexionar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Entre Clases. Hasta el próximo martes.